¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com. ¿Cómo andás, Carlito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Muy bien. Gracias por venir. Quiero darle una novedad a la gente que nos mira por otro lado. Este debe ser uno de los programas de más alcance en Santa Fe. Estamos muy agradecidos de la confianza que depositan en nosotros, ¿no? Las diferentes empresas. Más allá de que nuestro sitio está creciendo mucho, tenemos mucho trabajo en las redes. Ahora vamos a incorporar canal de Tostado, el canal más importante que tiene el norte santafesino de ese lado, digamos, de la provincia. Estamos muy agradecidos. Es muy importante para esa zona. Es claro. Muy importante, por supuesto, porque Tostado TV, digamos, es tal vez el canal más importante del noroeste sería. Sí. Está bien dicho así. Así que bueno, muy agradecidos al canal que nos va a brindar la posibilidad de que nos vea tanta gente, ¿no? Porque en el norte nosotros salimos en otros canales también, que también estamos muy agradecidos, Carlos. Vamos a hablar del tema docente y vamos a hablar de la ciudad de Santa Fe, pero con una proyección, dado que es un profesional de mucha, dicen en la jerga, ¿no? Es un cuadro técnico, de mucha es docente, trayectoria técnica. Claro, y docente. Y como conoce bien el tema, vamos a poder plantear varias cuestiones sobre algo que se discute a nivel mundial, el tránsito. ¿Cómo nos movemos la ciudad? Es un quilombo moverse, no es un lío. Bueno, él nos va a aclarar muchas cuestiones. Tránsito y movilidad. Claro. Va a explicar bien el ingeniero. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl Urani, del municipio de Santa Fe? Es un cargo largo, subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, y aún así está resumido, ¿no? Sí, correcto. Bueno, primero buenas tardes, buenas noches. Bien. Para su audiencia. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy subsecretario de Control de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial y Movilidad de la ciudad de Santa Fe. Docente también, ingeniero civil. Ingeniero civil, docente universitario, investigador también del área de transporte en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional de Entre Ríos también. Antes de ingresar en la charla, ¿no? El tema de las ingenierías para la gente no es muy asequible desde el punto de vista de las ramas que tiene, ¿no? Porque también está el Colegio de Ingeniero Especialista, el Colegio de Ingeniero Civil. Hay toda una cuestión de que hay muchas ingenierías. Se abordan distintas temáticas, cada ingeniería, claro, tiene su especialidad, digamos. Es la especialidad. La tuya y tu cabeza ha ido para el lado del tránsito y de lo que es lo vial, ¿no? Claro, yo dentro de la ingeniería civil fui para el lado del tránsito, transporte y en general la movilidad. ¿Qué te llevó a eso? Porque debe ser que la ciudad moderna te ha llevado un poco a abocarte a eso, ¿no? Bueno, en realidad un poco fue el trayecto de mi vida, donde fui haciendo algunos contactos y desempeñándome. No siempre hice transporte, también he estado en la parte de estructuras, he hecho algunas cuestiones de consultoría diferentes, pero después tuve varias intervenciones en relación al transporte en general y a la movilidad en particular, que terminé siendo parte de un grupo de investigación en la tecnológica que hacía estudios sobre transporte en general. Y bueno, y desde ahí fui ubicando distintos puestos, muchos relacionados a la municipalidad, en general en relación a lo que es movilidad. Y hoy soy subsecretario del área. Hablar de movilidad en la actualidad no debe ser tan fácil, sobre todo cuando las ciudades generalmente no se piensan organizadas, y sobre todo ciudades antiguas, ¿no? Es difícil ir modificando esas realidades, ¿no? Y son procesos de mucho tiempo que derivan en situaciones que por ahí son muy complejas de abordar. Una buena foto de la movilidad en Santa Fe, estamos administrando algunos millones de viajes diarios, con sus complejidades, con sus necesidades. La gente se mueve ¿por qué? Para trabajar, para estudiar, para recrearse, para completar su vida, digamos. Es parte del proceso. Hay mucha actividad en Santa Fe en este momento, ¿no? Así de movilidad. Sí, a ver, somos capital de provincia, ciudad de más de 400.000 habitantes, que si uno ve un poquito alrededor, rápidamente subamos 1 millón de personas, con la característica de ser capital que concentra ciertas actividades, sobre todo administrativas. Es un punto de paso, es turístico, o sea, tiene muchas ramas, por eso es la conjunción de académica también, ¿no? Porque hay universidades. Tenemos 3 universidades, por supuesto, somos referencia de la región. Muchos chicos que vienen a estudiar acá. Es correcto. A veces cuando uno habla de movilidad piensa en el auto nomás, ¿no? No, la movilidad es mucho más
complejo que todo eso. El auto es uno de los componentes, uno de los modos, por ahí es muy visible, pero es solo un pedacito de la torta de movilidad. A ver, si uno habla de la torta de movilidad, tenemos el transporte público en sus diferentes subsistemas, estamos hablando de colectivos, taxis, remises, tenemos las motos, tenemos la movilidad ciclista, que en Santa Fe es bastante alta, sí. Por suerte, porque es un muy buen medio de movilidad. En algún momento todos somos peatones, y además está el auto. Y no son compartimientos estancos, sino que en algunos casos pueden servir para combinar distintas actividades, distintas formas. Hay algo también interesante para hablar con él antes de meternos en un tema de que se estuvo trabajando sobre lo que es la semaforización inteligente, se dice así, ¿no? Efectivamente. Antes de entrar en ese tema, hay algo que es muy interesante hablar, como es la conducta a veces, ¿no? Porque puede ser que técnicamente, a nivel de ingeniería, se genere un plan ideal y te vote en contra, y esto me hago cargo, lo digo, porque la verdad que cansa la conducta de la gente, te pase la moto en rojo, la bicicleta como que fuera que solamente los autos son los que deben adaptarse a la norma, entonces es complicado el tema, ¿no? La norma aplica a todos los integrantes de la vida pública, por supuesto. Y depende mucho también de la conciencia que tenga el ciudadano de cumplir las reglas, porque yo estimo que el trabajo que el ingeniero realiza es un poco también basado en las circunstancias culturales y humanistas de la ciudad, ¿no es cierto? Hay distintos aspectos que se abordan, siempre la seguridad está en la cima, digamos, de esta pirámide, pero después hay cuestiones técnicas en referencia a uno lo que está administrando por ahí, un semáforo es derecho de paso, pero en última instancia es el tiempo de la gente, que es muy importante que se haga bien para tratar de minimizar tiempos perdidos, que sea lo más eficiente posible, siempre en condiciones de seguridad. Y bueno, que todo el entorno de la movilidad trate de acompañar. Porque también hay una discusión sobre esto, me gusta mucho escucharlo a mí, la discusión de cómo se realiza a nivel de los porteños, ¿no? Porque ellos como que, por justamente la concentración, las discusiones que se dieron un poco antes que nosotros. Sí, claro. Hay toda una discusión sobre las bicisendas o la ciclovía, qué sé yo, cómo se llama. Y dice, mirá dónde la pusieron, mirá dónde, esto el vecino también se tiene que adaptar y respetarla, esto es un cambio cultural también, ¿no? Definitivamente la movilidad no es una foto que perdura en el tiempo, claro, sino es algo que es muy dinámico y avanza cada vez más rápido, digamos. Hay herramientas, o sea, la biblioteca te da muchas herramientas de cómo abordar algunas cuestiones, pero después hay cuestiones que son imposibles de ponderar, entonces es común que se hagan pruebas, correcciones, mejoras. Y para todo eso muchas veces es fundamental tener información. Que un poco, bueno, esta licitación que ahora vamos a entrar a hablar, habla de eso, cómo empezar a ver toda la problemática de la movilidad en forma integrada. A ver, por ejemplo. Bueno, hoy justamente se hizo la apertura de sobres, un hito importante en un proceso licitatorio, una licitación pública, de una licitación, que algunas le dicen como la licitación del SEOM o la del semáforo, pero es un poco más grande que eso, es una plataforma que integra y aborda diferentes aspectos de la movilidad, particularmente con soluciones tecnológicas. Si uno quisiera resumir, sí, podría hablar de tres aspectos en particular: el sistema de estacionamiento ordenado municipal, el SEOM, con una modificación muy necesaria, muy pedida, que va a poner en foco al usuario como primer medida, o sea, mejorar radicalmente la experiencia del usuario y su interacción con el sistema, pero que además va a suministrarnos a nosotros de un montón de potencialidades y herramientas, no solo para la generación de información, sino que herramientas de planificación y gestión. Y va a mejorar mucho la eficiencia operativa del sistema. Antes que sigas, cuando vos decís la información, porque la gente, hay gente buena y gente mala. Vamos a hacerlo bien gráfico. Para que la gente, porque hay gente buena y gente mala siempre, cuando digo piensa mal rápidamente, digámoslo así. Cuando uno dice información, en realidad es cómo la gente se mueve para mejorar el tránsito, ¿o estoy entendiendo mal? En parte sí. En esta dimensión, hablo de este casillerito que es del SEOM. Un ejemplo, por supuesto que hoy tenemos información estadística respecto de uso del sistema, cuántas registraciones, permanencia, pero acá vamos a ir mucho más. O sea, vamos a poder, al identificar cada dársena y hacer los registros a nivel dársena, vamos a saber toda la vida de cada una de las dársenas en forma individual.
lo cual nos va a permitir generar información estadística muy buena, no solo de ocupaciones y permanencia, sino de distribución de los sistemas. Hoy sabemos que en todo el sistema hubo tantas registraciones, ahora vamos a saber esta cuadra en particular, cómo fue utilizada. Cuando habla de registraciones es cuando la gente va y se da de alta en la municipalidad a través de su patente. Pues yo para que vayamos todo, ¿no? Y esto tiene varios beneficios. Uno, generamos información de ocupación a nivel dársena. Entonces, ¿y cómo se logra eso? Y porque al ingresar el código de cada una de las dársenas individuales, cada dársena va a estar numerada, o sea, va a estar identificada. Al ingresar ese código, el sistema ya sabe que esa dársena en particular es la que está ocupada. Entonces, si en una cuadra uno tiene 10 dársenas y hay una que está ocupada, yo ese dato lo tengo. Y si lo tengo, me sirve para muchas cuestiones. Una, para gestión, planificación y demás. Ahora, eso es a través del celular de las personas. Disculpad, porque esta parte no entiendo, porque seguramente, si no lo entendí, yo que soy bastante básico, no lo entendí. No, que son cosas de tecnología. ¿Cómo se hace para identificar la dársena y que se sepa que está ocupada? Hagamos el proceso. Una dársena está señalizada. Es un box que además está identificado, o sea, tiene una designación, un número o una combinación de números y letras que dice, che, esta es la dársena número 1551. Cuando das alta con el celular... Cuando uno registra, che, yo estoy estacionado en la 1551, y ahí arranca el proceso. Bien. Esa es la diferencia de cómo generamos el dato, que cuando nosotros veamos el sistema... que la persona va a tener que decir en qué dársena está estacionada. Sí, bien, lo va a tener que especificar. Ahora entiendo. Es una clave... Por el tema de la ubicación, porque yo decía, ¿cómo ubican a dónde está estacionado? Sí. Bueno, o la persona va a poner. Exactamente, o sea, al estar identificada, uno tiene que cargar ese dato. Que es un pequeño detalle, pero que trae muchos beneficios. Por ejemplo, si yo en el sistema veo que esta cuadra tiene todas sus dársenas ocupadas, porque ya todos registraron su estacionamiento, yo lo puedo informar. Y de alguna forma decirle al usuario, mirá, esta cuadra no te conviene para estación, entonces vamos a ahorrar tiempo, dar vuelta para buscar una dársena. De la misma forma el inspector, que hoy tiene que fiscalizar cada uno de los vehículos en el sistema. Ahora directamente, si yo tengo la cuadra, donde toda la cuadra ya marcó su estacionamiento, es una cuadra que el inspector no necesita recorrer. Y además, toda esta información va a generar registros históricos que nos van a permitir entender cómo se usa cada cuadra del SEOM. Hoy es una parametría general, pero está previsto en la ordenanza que modificó el SEOM generar zonas que tengan usos particulares. Por ejemplo, si hay un sector que usa horario corrido en vez de horario partido, o si hay lugares que tienen más afluencia y necesitan más rotación. Bueno, todas esas cuestiones nos va a permitir este componente que es el SEOM, por un lado. El otro componente refiere a la semaforización. Y esto tengo que decir que... Antes que siga, porque yo para sacar dudas que se me ocurren a mí como usuario. Para que entienda doña Rosa, Mabelo, mi tía Alba que también nos mira. A ver, yo paro. ¿Cómo voy a saber que esa dársena es la número 5, supongamos? Va a tener una numeración que está identificada. O sea, va a estar en la el calle. piso, va a estar pintado eso. O sea que el municipio va a tener que sostener eso claramente. Porque si no, ahí hay una responsabilidad que lo va a tener que clarificar. Es correcto. Está bien, bárbaro. No, yo para ir sacando dudas, ¿no? Pensé exactamente lo mismo. Claro, me digo, ¿cómo vas a ver? Claro, o sea que primero se va a tener que pintar el piso y después arranca el sistema. Exactamente, es un proceso que está previsto para esta segunda parte del año. Y después viene el tema de los semáforos. Bueno, después viene el tema de los semáforos. Para que tengan una idea, en la ciudad de Santa Fe tenemos 270 y tantos intersecciones semaforizadas, 274 particularmente, donde uno lo que ve son las lámparas que te administran el derecho de paso. Esas lámparas están comandadas por un controlador, es una especie de computadora que está en cada una de estas intersecciones, que resuelve su situación. Piensen que un semáforo funciona a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y puede funcionar de distintas maneras. Lo habitual y lo que más tenemos en la ciudad son semáforos que están aislados y que funcionan administrando solamente la intersección. Hay algunas otras soluciones en los que... Vos disculpame porque yo lo que estoy tratando de bajar. Para que la gente nos entienda. El semáforo analógico, común y tradicional silvestre cambia de color siempre la misma cantidad. 20 segundos cambia, o 30 o un minuto y cambia. Claro, deja pasar una mano, deja pasar la otra. Una intersección. Haya o no haya nadie, vos te tenés que parar y estás 2 horas parado. Hasta ahí llegamos. La segunda versión, un poco mejor, es un corredor. Que por ejemplo podría ser una avenida o una seguidilla de 5, 6, 7 intersecciones, donde se programa una onda verde. Generalmente es derecho, claro, lo que hablábamos antes. La idea es que mientras uno va por alguna calle que normalmente son jerarquizadas, pues normalmente hablamos de avenida,
uno no tiene que parar en todas las esquinas, sino que hay una secuencia de verdes que acompaña el malón de gente. Pero lo mejor que podríamos hacer es que todos estos semáforos se puedan comunicar entre sí de alguna forma, y eso es lo que estamos planteando en esta licitación. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Ese controlador, se va a actualizar la totalidad de controladores de todo el sistema semafórico de la ciudad de Santa Fe, lo que va a potenciar algunas posibilidades. Además, vamos a licitar una nueva central de semáforos de última tecnología, que va a ser un poco el cerebro capaz de hablar con todos estos controladores, y vamos a restituir la conectividad desde la central a cada uno de estos. Piensen, la cobertura es toda la ciudad. Bajémoslo de vuelta, te insisto con la misma repregunta. Cada semáforo va a tener de alguna manera una inteligencia, sí, que desde este controlador le van a decir, che, en estos momentos del día va a funcionar distinto o va a ser permanente. Exacto. Vos viven hasta ahí. Bueno, cada intersección semaforizada va a reportar a la central si está funcionando bien o si tiene alguna incidencia. Si tiene una incidencia, nosotros lo vamos a ver en tiempo real. Se quemó el foquito, por ejemplo, y vamos a poder mandar al lugar la cuadrilla. Pero mucho más que eso. Además, prevemos que esos controladores puedan tener entradas, o sea, que haya sensores que le digan cómo está el tránsito en ese momento. Una de las cosas que vos decías, por ejemplo, en alguna hora de la noche, donde hay merma un poco el movimiento, va en un semáforo, se encuentra un semáforo en rojo y tiene que esperar a que le dé el verde para poder pasar. Cuestiones de seguridad también tiene que ver. Y en algunos casos no tenés tránsito en la transversal que esté haciendo uso de ese verde. Bueno, ese podría ser un caso en que este semáforo toma alguna entrada a distintos tipos de sensores. Algunos de los que se mencionan específicamente son cámaras con capacidades de videoanalítica, o sea, interpretar qué es lo que está viendo para que vea, che, de este lado no tengo nadie, yo podría extender el tiempo de verde para que vos pases y no te agarre el rojo. Bueno, esto es lo que se está instalando, las potencialidades dentro de los controladores en la totalidad del sistema, la conectividad, o sea, que puedan hablar con una central y la central. Pero además, esto sería prepararnos para los próximos 20 años de... Sí, estamos cambiando la lógica de los semáforos, porque yo me imagino medio de una ciudad, de un país avanzado, porque a ver, si vamos a suponer, te insisto bajarlo para que todos entendamos, calle Urquiza o avenida Urquiza, que todos la conocemos. Decir, bueno, arranco en Boulevard y voy hasta el sur de la ciudad y toda la gente en horario escolar va por ahí. Y por ahí tiene una ciudad distinta que de otro horario. Bueno, o Boulevard, la idea es que hay escuelas, hay un montón de cuestiones. Instalar las potencialidades para que en algún futuro todos esos sensores puedan estar aplicados. Pero además vamos a hacer una pequeña muestra, o sea, abordar todo el sistema de semaforización no es poca cosa. Entonces previmos una muestra, más o menos el 10% del total de semáforos, 30 en particular, que van a ser la prueba piloto de estas potencialidades mostradas y puestas en funcionamiento. A ver, también hay desasnames, porque ahí va a tener que tener una comunicación entre los semáforos tremenda, porque en cuantito los tipos se pongan en desacuerdo, se arman de pelote. Hay muchas capas de seguridad, claro, pueden operar en forma individual, pueden hacerlo en grupos, pero la idea es que todos los semáforos... O sea, seguro el sistema, eso es importante. Sí, por supuesto. Hay muchas validaciones intermedias. Uno está contando el cuentito. Parece una pregunta... por ejemplo, a un horario podría, digamos, funcionar, a ver si se puede dar este ejemplo, a una velocidad, una línea verde, ¿no es cierto? Una onda verde. Eso también. Hasta ahí vamos. Claro, de hecho, y otro horario podría ser otro. Algunos de los controladores que tenemos tienen esa capacidad de tener programas diferenciales en función del día o el horario, pero esto es todavía un poco más. Al estar comunicados y tener sensores, la muestra que vamos a hacer con estas potenciales hay de dos tipos. Uno es un corredor icónico, como lo es Boulevard Gálvez, o sea, todo el Boulevard Gálvez se va a actualizar y se va a sensorizar para justamente poder medir información y poder variar estos programas en función de la demanda, pero Boulevard Gálvez tiene un doble rol, no solamente que es un corredor icónico en la ciudad, sino que es un poco la puerta de acceso al microcentro de la ciudad, donde tenemos el SEOM. Además los que vienen de Paraná, una cuestión. Y ahí es donde los sistemas empiezan a interactuar. El SEOM puede aportar información al sistema de semáforos, por ejemplo, la zona de ocupación de determinado sector, para que le diga a los semáforos, che, yo estoy teniendo mucha carga de estacionamiento, con lo cual es posible que haya mucha carga vehicular. Y ese semáforo en ese sector pueda determinar que utilice una programación específica para cuando la demanda es
por ejemplo, hacia un lado de la ciudad. Para que mi tía lo entienda, por ejemplo, cuando la 168 se llena los fines de semana, sí, y te desvían para Alén, supongamos, o podés ir por el lado del otro lado, entrando por la universidad, para la Costanera, o si bajás al bulevar. Cuando bajás al bulevar te para el semáforo. Claro. Ahora sería inteligente y sería un fluido distinto. Claro, podría darle más prioridad al flujo ingresante por bulevar, entendiendo que hay una carga muy superior a la transversal. Claro. No única prioridad, sino se va compensando. Y lo de Carlos agregó algo. También se podría ver la velocidad. O sea, a una determinada hora podría haber, se podría ir más o menos, o eso todavía no se alcanza. Sí, o sea, las coordinaciones son complejas, más si son en dos sentidos, y muchas veces trascienden al propio corredor, sino que impactan en las calles transversales, que pueden tener su propio... Sí, Avenida Freire, para seguir el ejemplo de Boulevard. Las sincronizaciones en malla, o Boulevard y Rivadavia y Urquiza, por ejemplo, tienen que actuar de alguna forma. Uno puede hacer cortes, quiebre, pero la idea es que de a poquito todo eso vaya interactuando. Te dije el corredor de Boulevard, pero además incluimos cuatro intersecciones icónicas, complejas de la ciudad, como lo son Perón y Turraspe, Peñalosa y Gorriti, Aristóbulo y Galicia, Alem y Belgrano, que son intersecciones, además de muy concurridas, importantes. Y la idea es poder no solo administrar el tránsito, sino empezar a generar información estadística que nos permita tomar decisiones a futuro. Y hay un tercer componente, dijimos SEOM, dijimos semáforo, con todo lo que eso implica, que no son pocas cosas, y en semáforo es muy amplio. Hay una tercer capa que es la capa de integración, que es una plataforma de movilidad donde se van a empezar a conectar por ahora estos dos sistemas, el estacionamiento, los semáforos, pero se prevé la posibilidad de ir incorporando otros componentes que hagan a la movilidad. Y esto va a tener una sala de monitoreo que tenemos pensado ubicar en el Nido, donde además estamos trasladando... Disculpame, yo te insisto, ¿el Nido qué sería? Es un edificio municipal que está en el ingreso por la autopista, ahí en Barranquitas, donde está siendo reacondicionado para empezar a generar, o sea, va a haber un puesto de movilidad, pero al lado va a estar todo el sistema de cámaras municipales, e inclusive va a contar con dependencias provinciales, o sea, vamos a tener información de tránsito, de los semáforos, de estacionamiento, vamos a tener ojos porque vamos a tener cámaras, entonces empezamos a integrar todos estos sistemas para que empiecen a interrelacionarse entre sí si es necesario, pero aparte para poder tomar decisiones centralizadas que hacen a todos los aspectos de la movilidad, o sea, no en forma aislada, cada uno de sus sistemas, sino en forma integral. De curiosidad, te insisto, porque el vecino... ¿Ese ingreso sería Iturraspe? Sí, el Nido, claro. Porque estamos hablando de cosas macro, de cómo la ciudad podría agilizarse en su vida diaria, pero también aparecen cosas curiosas. Por ejemplo, hablábamos de la bicicleta al principio. Estos semáforos tendrían en cuenta las motos, la bicicleta. Muy básica la pregunta, pero es muy importante. Bicicleta, moto. Y otra cuestión, el rol del municipio en el tema de los árboles, porque a veces los semáforos son tapados por árboles y tienen que ver las calles. Ahí cómo sería... A ver, ahí hay que partir las aguas, el pliego no resuelve todas las cuestiones. Es más, en este pliego no está previsto ni pintar las columnas, ni cambiar focos. Agarra un poco las tripas del sistema, el cerebro, las conexiones, que es lo más difícil, es lo menos visible, pero es lo que más impacto tiene, sobre todo en las soluciones que uno tiene aterrizadas a la calle. Por supuesto que el municipio sigue con sus funciones habituales, el despeje de otras áreas, digamos, exactamente, que están para eso. Sí, totalmente. O sea que es un trabajo mancomunado, digamos, de lo que tiene que ver usted con las otras que son... De hecho, en la redacción del pliego intervinieron muchas áreas, porque hay cuestiones cruzadas, no solamente semáforo, no solamente SEOM, hay que entender cómo funciona la fiscalización, cómo se registran. Hay cuestiones de sistemas informáticos que hay mucha comunicación, hay equipos que instalar, hay cuestiones legales, normativas, contractuales. Fue realmente un trabajo en equipo muy interesante. Ingeniero y digamos tiene todos los cálculos en la cabeza de las posibilidades, ¿no? Entonces lo llevo un poco a las películas, que tal vez, insisto, es lo que más le interesa a la gente. En las películas se sienta un hacker y dice, che, viste, voy a cambiar los semáforos. Esto, insisto, la seguridad va a ser alta en todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchas capas de seguridad, hay distintas formas de controlar. Me excede específicamente y además tenemos que analizar estas cuestiones en cada una de las ofertas que hubo. O sea, puede haber soluciones distintas, pero todas estas cuestiones están... ¿Cómo es el tema? ¿Cuánta gente puede participar de esto? ¿Cuánta gente va a participar?
Bueno, hoy fue la apertura de sobres, donde se presentaron 3 empresas. Previo a eso hubo una instancia que figuraba en el pliego, que era una instancia de visita obligatoria por parte de las empresas para tomar conocimiento real de toda la infraestructura que hay en la ciudad. Y en esa instancia se habían presentado 4 empresas. O sea, había 4 empresas que habían cumplimentado los requisitos para poder ofertar. Finalmente hubo 3 empresas que terminaron realizando la oferta. ¿Este sistema puede aportar a la seguridad también? ¿De alguna manera? Sí, totalmente. A ver, no la seguridad vial, sino la seguridad, digamos, fue juez penal, por eso se me ocurrió la pregunta. Seguridad y el delito, digamos. Claro, me refiero a aquello, un robo, una esquina, no sé. En parte sí, o sea, está pensado en administrar movilidad, tránsito en particular, pero algunos de los sensores pueden ser cámaras. En algunos esquemas esa cámara puede tomar decisiones locales, o sea, solamente en la intersección, pero en otro esquema esa cámara puede estar reportando en tiempo real un centro de monitoreo. Claro. Entonces ahí ya toma otra dimensión. No está pensada con funciones de seguridad, pero da información que puede llegar a servir. Valiosa, información valiosa en temas puntuales. Sí, ¿no? Sí. Está bien. No sé si te quedó, Raúl, algo. Traté de sacarte el jugo lo más posible y sobre temas que dan curiosidad. Yo, por ejemplo, el tema de la dársena, a mí decía, ¿cómo van a saber en qué dársena? Yo estoy... No, pará, vos vas a tener que poner el número, loco, esto es así. Y eso, ahora, también hay una cuestión. En las zonas que no haya SEOM sigue funcionando como si nada, digamos, ¿no? Eso no pasa nada. Sí, la licitación del SEOM tuvo una antesala que fue una modificación de la ordenanza del SEOM. Que fue una ampliación. No, en realidad era actualizar la visión de un sistema que fue muy rígido y durante mucho tiempo. Nosotros entendemos que tiene que tener algunas flexibilidades para que se pueda adaptar a lo que venga en el futuro. En una primera instancia no va a haber cambios geográficos, o sea, va a ser la misma zona que conocemos, que está operativa. Sí está prevista la posibilidad de adicionar o agrupar ciertos sectores en zonas. Bien, una pregunta muy breve final y agradecerte todo este tiempo extenso que estuvimos hablando. El SEOM es el que presta una función, la semaforización y todo lo que va a ser el nido, todo esto, ¿tiene que ver con el SEOM o es la municipalidad o esa otra empresa que hoy, o sea, cómo es el trabajo, cómo se divide el trabajo, digamos? Bien, es una única licitación, sí. Estamos abordando varios aspectos que hacen a la movilidad, en particular hay 2 que son el SEOM y semáforos, donde la solución es integral. No significa que lo tenga que hacer una sola empresa. Puede haber propuestas que se hayan presentado en UTE, en una transitoria. Por ejemplo, hay alguien que haga semáforos, alguien que haga estacionamiento y alguien que desarrolle software, por ejemplo, para porque sería medio difícil que todo una sola haga todo, ¿no? Áreas que siempre fue la idea juntarlos como solución, pero era abierto a que se presenten distintas empresas. ¿El costo de la licitación es muy alto? O sea, las empresas tienen que... decir el precio, digamos. Bueno, ahí te digo cómo el esquema que participarían, una cosa así. También es novedoso. Hay un presupuesto oficial que no es lo que se va a pagar a la empresa. Ese presupuesto es a los fines de definir las garantías, que está establecido en 2.600 millones de pesos. Pero el esquema de pago es distinto. Acá tenemos el SEOM que genera ingresos y todo lo que se licita, que tiene un costo, por supuesto. El esquema de pago es un esquema de inversión en el primer año, donde se aporta la mayoría de la reconversión, digamos, y un esquema de recupero en 5. ¿Qué es lo que ofertaron las empresas? Es un canon, que es un porcentaje de los ingresos por SEOM. Raúl Urani, repito, subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, resumido, dicho el cargo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Raúl. A ustedes por invitar y poder comunicar. Después del corte hablamos con Mariela Rossi. Muy bien. Nos metemos en el tema docente. Nota22.com. Información. Carlos, habíamos dicho que íbamos a hablar con una representante de los trabajadores docentes, ¿no? Momento difícil que pasan los trabajadores. Así es, sí, Maxi. Es fundamentalmente el tema de qué pasó con la paritaria, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando, ¿no? Con la paritaria docente? Porque yo no termino de entender, porque viste los carteles de inflación, las proyecciones de inflación, uno va al supermercado, paga la luz y ve un resultado. Ahora, cuando los gobiernos hablan de otro, entonces de porcentaje, de aumento. No termino de entender. Claro, lo que pasa es que muchas veces los porcentajes la gente no lo entiende, porque
te sale un porcentaje del 2%, el 3%, pero en la góndola el producto, que a lo mejor es el que más consume una ama de casa, aumentó mucho, ¿no es cierto? Lo que pasa es que después se hace como una especie de proporción y parece que es menos, pero no, hay una inflación, y no digo muy importante, pero una inflación que toca el bolsillo de la población y por supuesto también de los docentes, ¿no es cierto? Che, vos sabés que en la calle, te hablo de la calle porque es un tema de la calle, así, che, viste, te clavé el che antes. Me preguntan, ¿por qué la bandera se corre? Me dice, un día la tiene arriba, otra vez. Y la gente no sabe que nos peleamos. Un día la aparece ahí, otra vez que yo la quiero, yo peleamos por la banderita. Queremos ser los dos abanderados del programa. Por supuesto, es un orgullo la bandera argentina. ¿Presentamos a la invitada? Presentamos a la invitada. Estamos con Mariela Rossi. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, de la Unión Maxi. Docentes Argentinos, ¿no? Sí. Unión Docentes Argentinos. Bueno, y estás invitada un poco también para charlar sobre este tema de la paritaria docente, qué es lo que, en qué consistió la paritaria, si nos podés explicar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este programa que tiene tanta llegada en la provincia de Santa Fe. Gracias. Y que lo escuchan muchos docentes, lo ven muchos docentes, porque se caracteriza por llevar este tipo de noticias. Bueno, sí, como vos decías, Carlos, estuvimos convocados los gremios docentes a una tercer paritaria en realidad, porque se fue posponiendo por cuartos intermedios. Acuérdense que tuvimos una primera el 29 de julio, una segunda en los primeros días de agosto y el lunes pasado la tercera. La segunda que fue medio, un poco, yo digo, desprolija desde el punto de vista que no se puede juntar todo tan formal como corresponde, ¿no? Tan solemne, para no decir nada. O sea, la segunda fue una paritaria donde nos levantamos y nos fuimos porque el gobierno no había Acércate un poquito, por favor, al micrófono. No había llevado ningún tipo de propuesta salarial. Es decir, hicimos un movimiento que es importante para nosotros porque llegamos hasta el Ministerio de Trabajo, hay gente que viene de Rosario, moviliza muchas personas, te genera un estrés importante estar frente a una responsabilidad tan grande y después nos salen con que no habían llevado ninguna propuesta. Por lo tanto, ese día nos levantamos y nos fuimos y nos convocaron el día lunes. El día lunes pasado... ¿Hubo una propuesta? Sí, hubo una propuesta que nosotros, desde ya, los docentes nos informaron que la rechazamos rotundamente por insuficiente. Porque nos ofrecieron una propuesta semestral de un 7% que consiste en un 1,5% en julio, 1,5% en agosto, septiembre 1%, agosto hasta diciembre 1%. Esa es la sumatoria, es el 7%. Por lo tanto, nosotros lo consideramos totalmente insuficiente. Los docentes están totalmente desmoralizados ante esta propuesta que no hace más que poner al docente en una situación, una situación bastante complicada en lo económico. ¿Por qué? Porque convengamos que la convocatoria hubiese tenido que ser en el receso invernal. Entonces ya en agosto, los primeros días, si había un aumento considerable, el docente iba a tener el salario aumentado por ese porcentaje. Por lo tanto, no fue así. Y se fue trasladando. Recordemos además que el jubilado recién percibiría ese pequeño aumento el año que viene. Con esta propuesta, el jubilado llegaría al 7% en marzo del 2026. Es la verdad que para el jubilado eso que viene como resultado de la reforma previsional, recordémoslo también, que no es automático el aumento. Sí, claro. Pero el gobierno tendría que tener una consideración con los jubilados y ver cómo podrían solucionar este problema. No, yo creo que no hay predisposición. Esto debería de alguna manera resolverse, porque no es justo que los jubilados, tras que tienen el salario
bastante acotado, tienen que esperar el aumento 2 meses después de haberse concretado. Claro. Mariela, ¿cuánto gana un docente? Si nos podés explicar un poco. Sí, el docente que recién se inicia, el cargo docente, está ganando 778.000 pesos, casi 779.000 pesos. Con esta propuesta de aumento salarial del 1,5, con un mínimo garantizado de 40.000 pesos, a estos 778.000 pesos deberían sumarse 40.000, que es poco. Porque, a ver, si yo también, Carlos y Maxi, soy ama de casa, claro. Soy madre de 2 hijos, llevo adelante una casa, sé de los gastos que implican cuando uno va a cobrar, hace una lista inmensa de todo lo que tiene que pagar, y nomás yendo al supermercado, traes 2 bolsas con las 2 manos y las cifras son impresionantes. Por lo tanto, hay que considerar los impuestos de luz, de agua, claro, que aumentan todos los meses, porque si vos te vas de la lista de julio a junio, ves que en la de junio aumentó el servicio de la luz, aumentó el servicio del agua. Todos los servicios son caros y van aumentando. Son caros y van aumentando. Y este aumento que nos propuso el gobierno es insignificante, no podemos sacar adelante. También pienso, ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa, Mariela, hablando en términos políticos? La comunicación política, porque es como que entiendo que el gobierno dice a la sociedad: nosotros siempre dimos aumentos por encima de la inflación, ¿no es cierto? Que sabemos que no fue así, porque apenas arrancó, no le dio continuidad técnica a una paritaria homologada. En el 2023 cortó el salario de entrada, ajustó el salario de entrada. Ahora es como que dice a la sociedad: los docentes ganan por encima de la inflación, como que busca la sociedad ponerse en contra, ¿no? Y los docentes dicen otra cosa. Ahora yo digo, el docente es un poco como ser parte de la jerarquía o con cargo eclesiástico. Hay un docente en cada pueblo. La sociedad sabe lo que pasa. O sea, me parece que no es inteligente intentar decirle a la sociedad cuando la sociedad rápidamente corrobora, mediante el nieto que va a la escuela, mediante el hijo que va a la escuela, sí, mediante el vecino de la cuadra, que no es así. O sea, no entiendo yo esto de decir socialmente el docente está por encima o igual que la inflación, cuando del otro lado viene perdiendo sistemáticamente. Y desde que arrancó el año, no sé si supera el 15% hasta ahora el aumento, una cosa bajísima, digamos. Sí, el primero fue el 5%, después el aumento fue el 8%, y ahora ofrecen el 7%. La sociedad sabe que el docente ha sufrido una pérdida del poder adquisitivo, y esto se refleja viendo que aumentaron los aportes jubilatorios en un 2%, que el docente perdió el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que a pesar que es nacional este fondo, se ha perdido, y eso estaba representando un 8 a un 10% del salario, muy importante. Además, perdimos por la inflación 2024 y una paritaria que no ha sido concretada la 2023. Por todo esto, el docente ha perdido en su salario. El salario está rondando más a la indigencia que la pobreza. Claro. Hoy sabemos que una persona que para no ser pobre debe ganar más de 1 millón de pesos, 1.100.000, casi 1.200.000, y estamos con salarios de 778.000 pesos más ahora la propuesta esta de... Estaba acordando cuando hablabas recién vos, Maxi, el docente rural, me ha tocado en el último trabajo que tenía en el norte de la provincia, en la zona de Vera, Reconquista, Villacampo, hace un esfuerzo impresionante. Está prácticamente para ir a la escuela, hace dedo en la ruta, digamos, decir, lo tienen que llevar, tienen que conseguir a alguien para que lo traiga todos los días, más caminar muchas veces
hasta 8 o 10 Dialogaba kilómetros. con un docente de UDA casualmente, hará unos 10 días atrás, donde hace 60 kilómetros entre Claro. Avellaneda y un pueblo y otra, una ciudad más chica. Es Alejada, muy sacrificado ida y vuelta. y cada lugar es distinto, ¿no es cierto? Pero el docente se sacrifica mucho para cumplir con su trabajo, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el docente Y dando escuela mantiene- distinta, digo, ¿no? man- En Sí, sí. Avellaneda. Claro, son distintas realidades, todas tienen sus características y el docente mantiene la escuela pública en pie. Por Claro. ahí hay otros, se derrumban Sí, otras sí. cosas y la escuela siempre está por el docente, Sí, sí. ese docente que siempre le da lucha a todo esto. Vos, fíjate, Carlos, que era lo que te quería decir recién. Hay un ejemplo. La propuesta del primer mes es 1,5. 1,5. Bueno. Julio, 1,5. La EPE, que viene con aumento Sí. sistemático, a través de la resolución 683 y 684 aumentan. No tengo bien claro los porcentajes porque viste que son escalas complejas. Aumenta un 1% la energía, por lo tanto se va a ver reflejada en la boleta de la luz este mes. O sea, por ende, el kiosquero que prende la heladera va a aumentar, el que prende la heladera en la carnicería va a aumentar, el que prende en el supermercado va a aumentar, más todos los aumentos Calefactor que nunca, en invierno. claro, una estufa, Estufa. digamos, ¿cuál es la realidad acá? Que el laburante que le ajustaron de golpe ahora va atrás permanentemente, no, llegás a fin de año sin alcanzar, porque esta propuesta del 7% es por 6 meses que te dicen en el medio, sí, nos reunimos, lo que tengo entendido, sí, la inflación supera. Pero nunca sucede así, porque Claro. no se ha cumplido, es más, han cerrado de manera unilateral la No, paritaria en este reiterada. caso nos aclararon que, porque lo preguntamos, si la inflación supera lo que ellos están ofreciendo, se va a hacer digamos una nueva paritaria como para acordar esto, y no. En ese caso sería O sea, pone en el lomo, diciembre. sostiene con su lomo el trabajador y después la discusión la hará más adelante y el jubilado a su vez tendrá que esperar hasta el año que viene, mientras tanto con esto. La Por eso digo, hay una revisión- sensibilidad muy compleja en esto. La revisión nos aclararon que no va a ser en el transcurso de los 6 meses, sino que en ese caso sería en diciembre. Pero que además, Claro. fíjate vos lo que es, acá hay cuestiones muy interesantes. Se habla de un mínimo garantizado, ¿no? Yo lo voy a graficar con la mano para que se entienda. El mínimo garantizado, ¿por qué? Porque al salario actual, si vos le aplicás el 1,5, no llega ni por casualidad a 40.000 pesos. Entonces te No. dicen, no, vamos a hacer 40.000 pesos de mínimo garantizado y trazás una línea, ¿no? El que más antigüedad tiene o el que tiene algún cargo jerárquico o cargos determinados, ponerle que superan esos 40.000 pesos. Entonces ahí sí se le aplica el porcentaje del 1,5. Por ende, el que tiene más antigüedad o el que tiene un cargo determinado pierde dinero. Entonces el de abajo se baja y el de arriba le dicen más de 40, estamos hablando de 40.000 pesos que son, no sé. Como que te la desdibujan a la paritaria, Claro. lo confunden al docente, porque si vos recibís en julio el 1,5 en 778.000 pesos, yo creo que son 11.000 y pico de pesos más. Sí, claro. Entonces, pero te garantizan ese mínimo de 40.000. Porque en realidad le entonces- están achatando el que tiene un poquito mejor, ¿entendés? Claro. Es permanente desgaste también de lo que es la carrera, ¿no? Sí, fue una paritaria que consideramos vacía de contenido, que siempre, y discutimos esto en la paritaria, que consideramos que es una oferta unilateral, que no te da pie, no le da pie a los gremios a analizarla con el gobierno, a discutirla, a reflexionar sobre lo que nos están pidiendo, ofreciendo y poder revertirla, teniendo otra, solicitando otra paritaria para rever esos números. No nos dan esa posibilidad. Ahora Goiti, cuando lo uno mira a la dice cara, que es unilateral, se enojan. Goiti cuando Claro. te mira a la cara y te dice, ofrece el de economía o el de trabajo, no sé quién es el que comunica, el de economía. Generalmente es el de economía. Goiti, ¿con qué cara? Porque calculo que él está, el docente también deberá decir, che, tengo que poner la cara por esto. Él se muestra conforme realmente con esto, usted cuando lo indagan, ¿qué es lo Sí, que dice? sí, ellos están conformes con eso, consideran que
¿Y el docente cómo lo toma a esta propuesta? El docente lo toma muy mal. Nosotros estamos trabajando en el gremio y recibimos, apenas se sabe la noticia de la paritaria, empezamos a recibir llamados y WhatsApp diciendo que por favor hagamos todo lo posible para que se revierta esta situación y que mejoremos la oferta. Lo que dice Mariela, mira, si yo no, porque también es importante saber, no solamente el que asiste te paso a contar, mira cómo muevo el dedo. Te paso a contar las cosas que dicen los docentes, son irreproducibles, pero porque están enojados, porque ¿sabes cuál es el tema? Que no solo no se valora el trabajo docente, ni la responsabilidad, ni lo que se pone en el lomo, porque recordá que los docentes fueron uno de los que bancaron el sistema solito cuando había una pandemia de su casa. Acá no te reconocen nada. ¿Sabes qué? Lo que termina todavía enfureciendo más, lo que te planteaba al principio, cómo lo muestran a la sociedad. Porque terminan dejando mal al docente y encima se enojan cuando los sindicalistas, ¿me entendés?, se oponen a este tipo de cuestiones, ¿me entendés? Porque los sindicalistas son los problemas, como lo que sindicalistas inventaron la realidad. Porque representan lo que piensa el docente, pero por eso digo, es importante que este es un programa de televisión que se ve mucho, saber qué es lo que piensa el docente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le dicen a ustedes, qué le manifiestan? Nos manifiestan que lo consideran en este caso, por ejemplo, totalmente insuficiente la oferta salarial. Pero bueno, se encuentran con el inconveniente de que tienen el derecho a huelga, pero le descuentan el día en el caso de que se determina hacer un paro, por lo tanto lo descartan. Claro, el está docente, totalmente condicionado, porque digamos, tras que el salario es bajo, si le descuentan el día, imagínense que ese derecho a huelga está reprimido. Sí, está condicionado a que le descuentan el día, es realmente... lo que está muy en contra es al incentivo, al premio a la asistencia perfecta. Sabemos que... Sí, que en realidad no es un incentivo, es un castigo. Y encima que si se sigue, digamos, esto es un análisis que hago permanentemente y hago uso de las manos para que por ahí podamos entenderlo fácil. Si ese incentivo, que es sin registrar, sin los aportes, como corresponde, ¿no es cierto? En negro. Comúnmente como se dice en negro. Y se hace cada vez más grande, termina siendo más importante que el salario mismo. Te amputan, y hay gente que va a laburar enferma. Sí. En estado deplorable, porque te amputan una parte del porcentaje cada vez más grande. Sí, es bastante perverso el tema. Por eso yo digo, me preocupa que no haya una cuestión de si hasta dónde el gobierno va a tirar la soga así. Porque en definitiva lo que se está afectando es el sistema educativo. Yo esto también quiero decir algo, y me hago cargo de lo que digo. Esto no mejora la calidad del sistema. Mamá, tío a cargo, abuelo a cargo, hermana a cargo. Esto que estamos hablando acá, no lo vean como una cuestión de que le están tocando el bolsillo al docente. Le están jodiendo, ¿me entendés?, el sistema educativo a su hijo, a su nieto, a su sobrina. Esa es la verdad. Porque no hay... ¿Qué calidad poder reclamar la gente que, ¿me entendés?, que no se puede comprar un pantalón para ir a laburar? ¿Me entendés? Como vamos a hablar en términos claros. No puede pagar la luz en la casa, tiene que vivir oscura porque le aumenta más la luz que el salario, ¿me entendés? Pero más grave es inclusive ir a trabajar enfermo. Porque vos asumís en el aula una situación de salud que podés hasta llegar a contagiar al resto de los alumnos, o sea, es peligrosísimo. Sí, sabemos que sufrimos. Hay que decirlo también. Estamos transitando un invierno bastante crudo. Claro. Y la gente nos resfriamos, nos engripamos, pero no. El docente va a trabajar enfermo. Y ni hablar si va a trabajar con otro tipo de enfermedades más graves, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, no es que el docente es, por decirlo de alguna manera, es un vago y no quiere trabajar. No, si tiene una enfermedad está totalmente justificado que no concurra. Como en cualquier otro como lugar. En cualquier trabajo o cualquier otro tipo de actividad, ¿no es cierto? Yo insisto con el concepto. El docente es fundamental para el sistema educativo. Entonces no se puede pedir más nada al sistema educativo si el docente está mal. Si la escuela que va se está cayendo el techo, si están rotas, porque acá también hay otra cuestión. Nosotros invertimos no sé cuánto,
en las escuelas, yo no sé en qué escuela, porque la verdad que cuando pasás por la puerta nomás se están cayendo, Claro. ¿entendés? Ahora el intendente de Santa Fe, por ejemplo, va a arreglar las veredas, bueno, una buena iniciativa, pero el intendente se está metiendo con la vereda de la escuela, porque hasta donde puede llegar, del límite municipal para afuera, para adentro del gobierno, ¿me entendés? ¿Quién es el empleador en este caso? Pero aparte hay algo más, Maxi. Mi mamá era profesora de contabilidad, daba en la ENEL número 6 y daba también en algunas otras escuelas. Y Hablo yo me de Santa quedaba... Fe, el intendente de Santa Fe. Sí, de Santa Fe, ¿no es cierto? Y yo le ayudaba a corregir pruebas en el sentido que le cebaba mate hasta las 3 de la mañana. Sí. Y ella era una compañía, porque si no tenía que estar corrigiendo las pruebas, porque para ser un buen docente también tenés que hacer pruebas, corregir las pruebas para ver cuál es el nivel de conocimiento que tiene la persona, y entonces venían con los portafolios llenos de pruebas de las alumnas, y yo les ayudaba hasta las 3, 4 de la mañana. Y al otro día tenía que levantarse a dar clases a las 7 de la mañana. Habrá hecho tu mamá de corregir después evaluaciones, sino preparar las clases. Pero además hay otra preparar cuestión. las clases, pero ella era muy de tomar exámenes, es decir, hacer pequeños pruebas para ver si sabían, era muy obsesiva en saber entre si los propios aprendía el alumno, ¿no? Hay una discriminación entre los laburantes, Carlos. La asistencia perfecta iba para uno, no para otro, que era un castigo, pero a su vez discriminaba entre laburantes. Se fue ampliando, nunca llegó a todo lo que pertenece al sistema. No solo eso, te encontrás discriminación entre que un profesor de primaria o un maestro de grado termina, porque es un cargo, termina percibiendo más que un catedrático de secundaria, ¿no es cierto? O me estoy equivocado. ¿Entendés? Cobra muchísimo menos. Y eso tampoco tienden a solucionarlo. Por ende, en la mediática aparece por ahí el cargo testigo, llamémosle el cargo de maestro, y cuando corre el biombo, digamos, y ve, che, y el profesor de secundaria, ¿cuánto cobra? Menos todavía. Claro, entonces es una joda, ¿entendés lo que te digo? Eso es el reclamo histórico que hace nuestra organización sindical de equiparar las 15 horas cátedra con el cargo testigo. Porque si hacemos una comparación con el cargo, las 15 horas que representa un cargo cobra menos de la mitad de lo que tendría que estar cobrando. Entonces, siempre pedimos que se haga un esfuerzo con el catedrático, y que por supuesto que mejore el salario de todos, del cargo, de los que yo creo que también es lo que nivelar para arriba, está como discriminado, quedó muy por debajo el valor. Que también es lo que pide la sociedad, a la gente. Ahí me hago cargo de lo que digo, hay un acompañamiento histórico de ANSAFE a las políticas de los gobiernos de recortar a los catedráticos. ANSAFE originariamente era un sindicato de primaria, después quiso ampliarse, está buscando hace tiempo, y siempre defendió esa política, que fue los maestros, que era la base para resolver sus asambleas de su afiliación, y hoy no revén esa postura. Entonces te encontrás que los propios trabajadores en su representación, porque si vos le vas a un trabajador de secundaria y le preguntás, que todos quieren lo mismo. El tema es que en su representación tienen posiciones distintas. Los gobiernos se repuestan sobre el que le conviene, en este caso ANSAFE en este punto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Y les quería comentar que además el docente está tratando de salvar las irregularidades que tiene la obra social y APOS, porque se está viendo con muchas dificultades. Aumentan los bonos, aumentan las órdenes de consulta, de internación, etcétera, cuando decimos de que aumentan las cosas. Hay médicos que no atienden con la obra social, generalmente se da mucho en pediatras y en cardiólogos. Hay que atender también a la salud mental. Sabemos todos que los psiquiatras y los psicólogos no atienden por IAPOS. Son arancelados. Hay convenios éticos con los médicos y la obra social, y sin embargo estamos pagando plus. La otra vez escuché los pocos médicos de la salud mental que atienden por obra social, además. No, casi la nadie. Mayoría, incluso saliendo el IAPOS, porque eso debería ser una política de Estado, porque insisto con la calidad educativa. Si usted, gobierno, aspira a tener
una buena calidad educativa, es bueno que el docente esté bien integralmente. Sí, sí. Por lo tanto, necesita una atención. Porque después, ¿viste cómo es el tema? Te dicen, y sacan licencias psiquiátricas y por eso, y te la ponen en el haber para contarle a la gente. ¿Pero qué hiciste vos como Estado para atender al docente en la salud mental? Sí. Nada. Y aparte que tienen que capacitarse el docente. Claro, además con esto de la obra social, los docentes que tienen hijos con discapacidad están corriendo el riesgo de que sus hijos pierdan prestaciones, porque a los prestadores en discapacidad no le están pagando a término y los honorarios que le pagan son mínimos. Así que eso también habría que rever. Mariela, te agradezco sí. un montón, hablamos un montón de tiempo. En un minuto, no sé qué. Hay un curso del que Instituto de UDA. Y yo quería, te agradecía. a través de ustedes, que Sí. tiene tanta llegada este programa, para el día, voy a leerlo porque no me quiero equivocar. Para el día 21 de agosto y 28 de agosto hay una capacitación en neurodiversidad. Uh-huh. Se llama Construir puentes y derribar mitos en contextos neurodiversos. Esto lo organiza el Instituto de UDA. Esto lo organiza el Instituto Superior Particular número 4102 UDA Santa Fe. El 28 de agosto. Sí, y la profesora, que es una profesora, es docente, Uh-huh. pero además es especialista en estos temas, se llama Ximena Aguirre. Bien. Por lo tanto, bueno... Quedan todos invitados los que puedan. ¿A quién está abierta la...? Está abierta la inscripción para docentes porque le otorga puntaje para la carrera, claro. y también para estudiantes, de profesorado, etcétera. Gente, público en general. O docentes con título de base que quieren seguir capacitándose, etcétera. Exactamente. Gracias, Gracias a Gracias, ustedes. Mariela, muy amables. amable.